Muy buenos días, mis amados hermanos. Gracias al Señor que una vez más podemos saludarnos. Dios bendiga a todos nuestros hermanos en México, en Centroamérica, Sudamérica y aquí dentro de los Estados Unidos. Qué bueno que estamos dispuestos. Un nuevo día. Hoy es martes 20 de octubre del año 2020. Y Dios nos está permitiendo que sigamos adelante. Dios nos ha dado la vida para que le sirvamos. Dios nos ha dado la vida para que nos mantengamos ocupados en sus asuntos. Y qué lindo, hermanos. Qué precioso es estar recibiendo la sabiduría celestial, la sabiduría oculta. Ustedes saben que nosotros los cristianos, Dios nos dice que nos ha dado la sabiduría que es oculta. Aleluya. Sí, porque esta sabiduría está oculta para los mundanos, para los que no son hijos de Dios. Para los hijos de las tinieblas, la Biblia está cerradísima, herméticamente cerrada. No hay acceso. Dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Sin embargo, nosotros tenemos la bendición de que Dios, después de que oramos, Él nos va abriendo su palabra. Y Dios, al abrirnos su palabra, nos va dejando ver todo lo que es concerniente a su verdad. La verdad es Cristo, la verdad es la iglesia, y por eso estamos en Efesios. Efesios es una epístola maravillosa. Por medio de ella nosotros recibimos la revelación divina. Gracias a Dios. Hoy vamos a estar ocupados en Efesios capítulo 5 y a pesar de que estamos cubriendo todo lo relacionado con estar llenos del Espíritu o estar llenos en nuestro espíritu, aquí nos damos cuenta de cosas preciosas. Hasta el capítulo 6 y versículo 9, todos estos versículos están enlazados, están unidos. Y yo creo que cada vez que Dios nos permite enseñar su palabra, tenemos que refrescar pues lo que ya hemos aprendido. Nos debe de llamar la atención porque desde el capítulo 4 y versículo 1 se nos habla de un andar digno. Hay un andar digno, hermanos. Y por eso le pusimos el título al mensaje de hoy, el andar digno, no solamente para el matrimonio, sino también para la familia y también para los patrones con sus empleados. Ahora yo quiero decirles que yo soy impresionado por el Espíritu del Señor porque primero Dios nos revela por medio del proceso del Dios triuno cómo Él quiere que su iglesia venga a la existencia, que se manifieste su iglesia. Pero luego nos muestra en el capítulo 2 que nosotros somos para su iglesia. O sea que nosotros somos el material con el cual Él va a edificar su iglesia. En el capítulo 3 nos muestra el misterio. Ese misterio glorioso de que nosotros los gentiles fuimos tomados en cuenta para formar el cuerpo de Cristo. Entonces, en el capítulo 3 Dios nos muestra que no solamente a los judíos, sino también a los gentiles los tenía Él predestinados para su propósito. Pero al llegar al capítulo 4, ahí nos damos cuenta que
el, el apóstol comienza hablando de un andar digno. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación. Así que a partir del capítulo 4 y versículo 1, el Señor empieza a revelarnos lo que es su iglesia. Y nos muestra totalmente lo que es su iglesia, pero nos previene de la inmadurez. Lo cual significa que para Dios la inmadurez es un asunto muy, muy importante, el cual debe ser erradicado. La inmadurez debe ser erradicada. Así que por eso yo llevo esa carga, mis amados. De verdad es una carga la que llevo bien fuerte, de que todos los hermanos en Cristo puedan ser presentados perfectos delante de Dios, no como niños, hermano. Quiero decirte que algunos se ofenden con mi mensaje porque creen que estoy menospreciando la niñez. No, ¿cómo vamos a menospreciar la niñez? Pero no podemos quedarnos en ella. Entonces a mí me gusta que me pongan atención porque si no me ponen atención me van a juzgar en una manera incorrecta. Yo amo a todos los hermanos niños en Cristo, hermano. Es más, dígame usted, ¿quién no puede amar a los niños si son tan lindos? Los niños son inocentes, son maravillosos, son tan dulces. Ahora nosotros, si despreciamos a los niños, entonces tenemos algún problema. Y hay personas que desprecian a los niños. Yo quiero que ustedes lo sepan. Hay personas que no les caen bien los niños. Siempre se quejan de ellos porque los niños son ruidosos. Los niños perturban el nerviosismo de las personas. Yo he conocido viejitos que, ay, quítate de aquí, niño, haces demasiado ruido, hazte. Estoy hablando en parábola, ¿eh? Por favor, pídele a Dios que me puedas entender lo que estoy tratando de comunicarte. Me estoy introduciendo de esta manera porque la iglesia del Señor, lo que estamos hablando, de Cristo y la iglesia, que es la verdad, tiene una manera de desarrollarse, tiene una manera de crecer. Dios no quiere que nos quedemos niños, hermano. El reino no es para los niños. Si tú logras entender que Dios te está ofreciendo que seas correy juntamente con Cristo en el milenio, tienes que entender que para eso hay que estar maduros. No te pueden dar a cuidar 5 ciudades si eres un bebecito. Entonces tienes que entender pues que en el andar digno de la iglesia está la madurez. Por favor, no se te olvide que en el andar digno como iglesia está la inmadurez, o sea que la explica Dios en el andar digno. Te dice, no seas niño, no seas niño. No te dejes llevar por todo viento de doctrina, sino que sigue la verdad. Oh, qué lindo es leer comentarios preciosos. Me gustó mucho lo que puso la hermana Maribel, de allá de Moquel, para hablar en rima. Maribel de Moquel. Ella dijo, yo le doy gracias a Dios que como niña conocí la sana doctrina, pero ahora en mi madurez quiero aprender a Cristo. ¡Wow! Le dije, me impresiona, hermana. Porque ahora no solamente nos abre los ojos Dios para ver lo que es la doctrina, sino que nos abre los ojos para ver lo que es la verdad. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado porque puede ser que tengas ojos abiertos para la sana doctrina, pero no tienes ojos abiertos para la verdad. Para ambos se necesita que nos abran los ojos porque si no nosotros no vamos a entender la administración divina, la economía divina, lo que Dios se ha propuesto, cuál es el beneplácito de Dios, su voluntad dice aquí que es.
Su voluntad es Cristo y la iglesia. Entonces, amado hermano, si tú estás entendiendo al hermano Carrillo, tú vas a decir, hermano Carrillo, yo oro por usted, para que Dios le dé sabiduría y que pueda transmitir esta palabra en su pureza. Te ruego tus oraciones, te ruego que ores por mí, porque mi tarea no es fácil. Mi tarea es tratar de sacar a los hermanos de su niñez, y quiero decirte que no es fácil. Nacen rencillas, nacen odios sin fundamento. No vayas a creer que yo soy bien querido, hermano. Tal vez tú me quieres, pero yo no soy querido para muchos hermanos, porque estoy tratando de ayudarlos a que salgan de su niñez, y como son doctores, pues les cuesta entender que son niños doctores, doctores niños, nenones pues. No es una palabra en griego, nenones, es solo una expresión de las que el hermano Carrillo usa. Los sinécdoques, que son exagerar las cosas. Yo soy muy bueno para las figuras retóricas, para la exageración, nenones. Pero hay doctores nenones, espiritualmente hablando. Entonces, amado, yo quiero que por favor tú te des cuenta que mi carga es que unamos los pasajes bajo sus contextos para que podamos entender el hablar divino, porque Cristo dijo que Él era el alfa y la omega. Fíjate que Cristo, diciendo que Él es el alfa y la omega, Él está diciendo que Él es el abecedario. ¿Para qué sirve el abecedario? El abecedario sirve para formar palabras. Y cuando ya sabes formar palabras, puedes formar oraciones. Y cuando ya sabes formar oraciones, vas a poder escribir párrafos. Y cuando ya sabes escribir párrafos, vas a escribir libros. Ya vas a escribir historias completas. Entonces solo nota quién es Cristo, porque Él es todo. Él es el alfa y la omega, Él es el abecedario. Pero Él es la palabra también. Juan 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, Dios, desde su base, que es el abecedario, es el hablar divino completo. Porque cuando tú ya sabes el abecedario, puedes escribir hasta libros de libros de libros. O sea que puedes extenderte al máximo, porque tienes un lenguaje que no solamente lo hablas, sino que lo puedes escribir. Entonces, si nosotros no sabemos unir los conceptos de Dios, porque Dios va escribiendo poquito a poco sus conceptos, y aunque parece a veces como que no tuviera relación ninguna cosa con la otra, yo un día recibí una visión de Dios y me dijo Dios, mira, esta es mi palabra, y te conté que me la reveló como un traje de diversos colores. Y fíjate que la razón por la cual Dios me dio esa visión y me la explicó, porque cada vez que Dios da una visión la explica. Me dijo, así como tú ves de que este traje tiene muchos colores, y que de un color al otro no hay ni siquiera una distancia, sino que solo una línea imaginaria hay entre un color y el otro. Pero tú puedes tener 7, 8, 10, 15 colores, 20 colores, y lo único que los divide el uno del otro, te estoy hablando en un traje, es una línea imaginaria. Entonces el Señor me dijo a mí, mira, así es mi palabra. Yo cambio de un color al otro sin ninguna explicación. Y te estoy hablando de esto porque si tú te das cuenta, cuando termina el capítulo 3 de Efesios, tú te das cuenta que habló del misterio y todo, y empieza en el 4 con otro color.
Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación. Y luego, después de que nos revela en el capítulo 4 todo lo concerniente a su iglesia, pero que se centra en que su iglesia madure, o sea que quiero que por favor nunca se te olvide que Efesios es la revelación de Dios para una iglesia que tiene que madurar, que debe de madurar si quiere andar dignamente. Ahora yo te pregunto, ¿qué andar sería entonces el de las doctrinas? ¿Cuál es el andar de las doctrinas? Para mí, y perdóname que te diga y que insista, y que a lo mejor hasta estás creyendo de que estoy tratando de persuadirte, lo cual no es así porque el que persuade es Dios. Quiero decirte que si el andar del capítulo 4, 5 y 6 es el andar digno y que se refiere a la madurez cristiana, ¿qué clase de andar es el de las sanas doctrinas? ¿Qué clase de andar es ese? Si tú lo analizas a la luz de todo el panorama bíblico, el Señor claramente te lo dice. Él te dice que el andar en las doctrinas, es andar como niño, como nene. O sea que, ay, que hermano, mira, cuando uno se pone a pensar en su niñez, uno dice, ay, que diera por volver a aquellos tiempos. Fíjate pues, que diera por volver a aquellos tiempos donde tan... la realidad, dime si estás hablando con sabiduría. Estás hablando algo imaginario, porque tú no puedes volver atrás, tú no puedes volver a la niñez, hermano. Yo no creo que te gustó todo lo que te pasó en la niñez, especialmente si un niño fue abusado. Un niño que fue abusado, él no le interesa su pasado. Es más, su pasado lo tiene con cicatrices y lo tiene siempre traumado y lo tiene siempre frustrado. Así que por favor no me digas que qué bueno que te hubieras quedado como niño. Mire, hay papás que hablan sin sabiduría, hay mamás que dicen, ay, yo quisiera que mis hijos se quedaran chiquitos. Eso es mentira. ¿Qué padre va a desear que sus hijos no crezcan? Yo no creo que estés contento con un enanito. Una persona que da a luz un enanito al principio se siente frustrada y dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué síndrome nos atacó? Pero con el tiempo pues aprende a amar a ese niñito, pues porque pues no somos personas de piedra ni de madera ni de hierro, somos humanos que Dios nos ha dado un corazón para amar. Pero lo que quiero decirte pues, y mira todo lo que tengo que hablar para que me logres entender, es de que nada se desarrolla si no crece. Aún los perritos, yo me recuerdo que hay personas que dicen, a mí sí me gustan los perritos, dice, pero así chiquitos, que ojalá se quedaran chiquitos, dicen, mira. Sí, me dicen algunos, a mí me gustan los gatos, pero así chiquitos, es que ya grandes, wow, son pero sucios y esto y el otro. Quiero decirte, hermano, que de acuerdo al corazón de Dios, nada le agrada a Dios que se queda pequeño. Solo que su palabra, pues, es sabia, dice que no menospreciemos el día de la pequeñez. Entonces mi punto, el cual estoy dando antes de seguir adelante con esta palabra, es de que nunca vayas a creer que yo desprecio a los chiquitos. Yo no desprecio a ninguno de mis hermanos en Cristo. Dios guarde un hermanito chiquito, mire tan lindo que es. Hay personas, yo conozco hermanos que las muchachas tienen 18 años, 20 años y de repente les nace un hermanito, hermano. Wow, ese hermanito lo cargan para todos lados, lo andan acuchuchando, decimos nosotros. Ustedes algunos dicen apapachando, pero por ahí va echando, por ahí va echando. ¿Por qué? Porque para nosotros los niños son lindos. Y por eso la carga que yo llevo es
jalar a los niños, traerlos de la mano hasta llevarlos a un desarrollo. Yo donde quiera que voy, hermano, con amor predico esta palabra, porque yo no puedo llegarle a los niños si no tengo amor. Con amor tengo que aprender a predicar esta palabra porque, gracias a Dios, hermano, y eso sí me alegra, fíjate que he rescatado a muchos niños de su infantilismo. Hoy ellos dicen, gracias hermano Carrillo, que usted me ayudó a dejar de ser niño. Y lo tremendo es que uno puede ser niño siendo viejito. Imagínate que Dios me ha dado la gran bendición y el gran privilegio de que pastores de 40 años de estar pastoreando, después que yo les comparto la palabra, me dicen bien humildes, ellos son bien humildes. Dice, gracias hermano Carrillo, porque Dios te usó para que mis ojos fueran abiertos y que ahora yo pueda entender la Biblia. Aleluya. Y que imagínate qué gozo el que tengo yo, hermano. Yo me gozo, porque Dios me ha usado rescatando a muchos hermanos viejitos niños, porque hay viejitos niños. Hay hermanos que tienen 60, 65 años y me han dicho a mí, hermano Carrillo, muchas gracias a Dios por su vida, porque yo antes de conocerlo a usted, yo no entendía la Biblia. Y no es que yo me crea la gran cosa, porque ustedes ya me conocen que lo que menos quiero es presumir. Quiero ser humilde y quiero darle gracias a Dios por ese privilegio. Porque eso solo mi Señor me lo pudo dar. Así que aquí estoy delante de ustedes de nuevo y ya saben cuál es mi carga, ya saben que quiero que entiendan bien la palabra para que esta palabra sea disfrutada pero en una manera más elevada, más excelente. No con ojos de niños, sino con ojos de adultos espirituales. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en esta mañana yo estoy de nuevo frente a tu pueblo con una gran responsabilidad y es de edificarlos. Yo no quiero hablar cosas que vengan de mi intelecto, que vengan de mi humanidad, Señor. Tú sabes que no es esa mi meta, tú sabes que siempre he querido que tus atributos divinos sean expresados a través de mis virtudes humanas. Te presto mis virtudes humanas, oh Jesús, para que las uses y que puedas expresarte tú, Señor. Háblale a tu pueblo una vez más, para que tu pueblo sea ensanchado, crecido, desarrollado. Señor, en tu nombre precioso me pongo en tus manos. Amén. Amén. Vamos a leer Efesios 5, 22 al 23, pero ya te dije que tenemos que ir uniendo porque de un color cambia a otro color, pero todos van juntos. Todos los colores los vamos a unir y vamos a tener nuestro traje de reyes, porque José era rey y tenía un traje de muchos colores. Yo quiero estar vestido de mi traje de colores, significando de que la palabra de Dios es multicolor y multiforme. Entonces, te decía que hay que ir hilvanando, juntando, porque el andar digno, estamos en el andar digno y como iglesia tenemos que tener un andar digno que principalmente o primariamente se nos revela como una vida de madurez, ¿ok? Primero nos revelan el cuerpo y cómo es que funciona el cuerpo y todo, pero luego nos dice, en ese cuerpo ustedes tienen que madurar porque el cuerpo tiene que crecer, lo cual se llama edificación. Y después de eso ya nos empieza a hablar de la diferencia entre un mundano y un cristiano. Voy por el capítulo 4, versículo 17 en adelante. Ahí ya nos habla de la diferencia entre un mundano y un cristiano. Entre un pecador. O sea que aquí vamos a ver claramente en toda la epístola de Efesios lo que es el pecado, lo que es el mundo, lo que es la carne, lo que es el diablo. Todas las cosas negativas están cubiertas aquí para que tengamos cuidado de ellas y que no nos vayan a tener presos ellas, porque esa es la cautividad del diablo, pero Dios ya nos cautivó para presentarnos delante de Dios y hacernos dones. Muy bien.
considerando, dicen en el Congreso. Por tanto, aleluya. Por tanto, entonces nos hablaron en el mensaje anterior de que seamos imitadores de Dios como hijos amados. O sea que para imitar a Dios empieza el capítulo 5. Dice que lo podemos hacer únicamente como hijos amados y que caminemos enamorados. Y luego en el mensaje de ayer hablamos de lo que es andar en luz, andar en luz. Y también entendimos que en el versículo 15, 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, porque hay 3 andares. Cuando nos hablan del andar que empieza en el capítulo 4, el andar dignos, ya se nos habla entonces de 3 andares. Se nos habla de andar dignamente, o sea, con mansedumbre y paciencia y con amor y con virtudes, pero luego se nos dice también que tenemos que andar enamorados. ¿Se dan cuenta? Andar digno, 4:1, andar enamorado, 5:2, y andar como hijos de luz, 5:8. Basados en ese contexto de los andares, vamos a avanzar un poquito más, porque resulta que en nuestro andar como iglesia, el Señor nos trae los pies hacia la tierra, porque debido a que Dios pone todas las cosas bonitas, a veces nosotros, por ver todas las cosas bonitas, despreciamos lo real, lo más importante. Esa es una naturaleza en nosotros. Es el fruto de nuestra naturaleza, escoger lo que está bonito, aunque no sea lo real. Fíjate pues cómo te hablo. La característica de nosotros como seres caídos es que nos gusta todo lo bonito, aunque no sea real. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque en la escritura así la diseñó Dios. Te pone cosas lindas, bonitas, pero te esconde la realidad ahí abajo. A ver si eres diestro y habilidoso por el Espíritu para captar lo que Él te quiere revelar. Entonces, ayer hablamos del 5:8, o el 5:18, perdón. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y hablamos la realidad, la neta de este pasaje, porque hablamos de que al escudriñar e investigar, en este versículo se nos habla de nuestro espíritu humano y cómo nuestro espíritu humano no tiene que estar vacío. Y se nos habla cómo nosotros podemos ejercitar nuestro espíritu. Pero hoy vamos a agregar un poquito más. Vamos a quizá pasar de un color a otro colorcito, ahí cerquita, pero ahí estamos hilvanando el traje, haciendo el traje. Y dice la meditación del día de hoy. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjate, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo y la iglesia, la verdad. ¿Te acuerdas que Cristo y la iglesia es la verdad? Mas yo digo esto, si quisiéramos parafrasear, mas yo digo esto respecto a la verdad. Respecto a la verdad. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aleluya. Ya quería orar otra vez porque eso de marido y mujer dan ganas de orar, hermano. All right. ¿Quiere usted dejar de ser niño? ¿Quiere usted dejar de ser niño? ¿Quiere usted crecer verdaderamente en el conocimiento de Dios? ¿Quiere usted que Dios le abra sus ojos? ¿Sí? ¿Quiere usted que Dios le abra sus ojos? Entonces, vamos a ir a esconder, vamos a ir a escarbar. Vamos a escarbar aquí en lo que leímos, para ver qué es lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de la última boda a la que asistieron? ¿Se recuerdan que fueron a una boda? Yo me recuerdo, la última boda, pues posiblemente hace unos antes de la pandemia, pues, me tocó ir a mí a una boda. En cuanto empezó la pandemia ya no pude ir a las bodas, porque las bodas de la pandemia, así les vamos a llamar, fueron ocultas. Todo el mundo se va a acordar de su pandemia. Hasta chiste hacen. Me llamó la atención que dice una señora, cuando le pregunta a su hija, mamá, ¿y por qué nosotros somos tan feos? Le dice, mamita, ¿por qué somos tan feos nosotros? Ay, mi hija, dice, está hablando 20 años después de la pandemia. Mamita, ¿y nosotros por qué somos tan feos? Ay, mi hijita, dice, es que yo conocí a tu papá durante la pandemia. ¿De veras? ¿Y por eso somos feos? Sí, porque tenía máscara. Andaba con máscara y me enamoré de él. Dice. Se enamoró pues de esta parte de aquí para arriba. Y entonces de ahí para arriba se miraba muy bonito, pero a saber cómo era de la nariz para abajo. Y entonces la muchacha le dice, porque somos feos. Aleluya. Porque conocí a tu papá con máscara, dice, y así fue como yo me hice su esposa. Y que si cuando se quitó la máscara de la pandemia, mi hija, era feo tu papá. Para romper el hielo, dice Moy, para romper el hielo. Muy bien. Pero ¿se recuerdan entonces que antes de la pandemia nosotros fuimos a las bodas? Y nadie me puede decir que no es cierto. En cada boda leen este pasaje. En cada boda leen Efesios capítulo 5 y es como se inician los matrimonios de los jóvenes. Con estas exhortaciones. Y ustedes saben, ayer les mencioné que si es un hombre el que lee las casadas estén sujetas a sus propios maridos, se goza. Porque él quiere que la esposa se sujete a él. Y si la esposa lee, maridos, amad a vuestras mujeres, ella se goza porque ella quiere ser amada. Así que casi todas las parejas jóvenes cristianas se inician con esta exhortación. Sin embargo, aunque estos versículos son excelentes, se les olvida un detalle más importante y es el siguiente. ¿Cómo podemos cumplir estas exhortaciones?
Si ustedes se dan cuenta, cuando un matrimonio joven empieza su vida, se le exhorta a que la esposa se sujete y que el marido ame y bla, 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 y se hablan 20 minutos acerca de solo esas dos cositas, pero nosotros no le decimos al matrimonio cómo es que puede lograr la victoria en su matrimonio, ¿verdad? No les enseñamos cómo puede una mujer sujetarse y cómo puede un hombre amar. Entonces yo quiero que usted y yo, como buenos consejeros, porque muchos de nosotros los pastores nos toca aconsejar a los jóvenes en su matrimonio, nunca se te olvide, amado pastor, de que Efesios 5, lo importante que tienes que aconsejarles es que ellos tienen que ser llenos en su espíritu de Dios. Si quieren que sus esposas se sujeten y quieren que sus maridos las amen, ellos tienen que echarle mano a Efesios 5, 18, porque si nosotros solo le damos lo que está alrededor de Efesios 5, 18, nosotros les vamos a dar un consejo que no es certero, sino que los vamos a estar conduciendo al fracaso. Decirle yo a una mujer que se va a casar, mira hermana, es que tú recuérdate que tienes que sujetarte, él es la cabeza del hogar, bla, bla, bla. Hermano, dice la Biblia que tú tienes que amar a tu esposa porque Cristo amó a la iglesia, bla, bla, bla. Hermano, fracaso seguro. Fracaso seguro. Pero si yo le enseño a esa pareja joven, mira mi hermano, ni tu esposa se va a poder sujetar a ti, ni tú vas a poder amar a tu esposa, si tú no dejas que Dios llene tu ser de todo lo que dice Efesios 1, 2, 3 y 4. Vas a fracasar si tú no te dejas ministrar por Dios de tu espíritu. Amén. Hermanos, no crean ustedes que el matrimonio es un asunto fácil, hermano. Solo por la gracia de Dios, hermano, uno puede estar junto. Yo acabo de cumplir 44 años de vivir con mi esposa. Y le puedo decir a usted que solo por la gracia bendita de nuestro Dios, nosotros estamos juntos. Entonces es muy importante, mi hermano pastor, que los matrimonios jóvenes sean enseñados y proyectados hacia la madurez en su vida matrimonial. Tiene que ver con un andar digno. El andar del matrimonio, de los hijos y de los patrones, tiene que ver con un andar digno de la iglesia. Un andar digno de la verdad. Y te voy a repetir algunos conceptos para aplicar la fórmula Lalense. Ya sabes cuál es la fórmula Lalense, ¿verdad? La fórmula del halo. Si de verdad queremos ser lalenses, efenciando, nosotros sabemos que en la repetición está el aprendizaje. Así que quiero decirte que en la Biblia hay cosas muy bonitas, muy preciosas, pero si tú pasas por alto la centralidad de las enseñanzas, entonces, amado hermano, no vas a poder dar en el clavo, no vas a poder pegar en el centro, porque de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, si nosotros no somos llenos de la vida de Dios en nuestro espíritu, nosotros no podemos andar en un caminar digno en la vida de la iglesia, matrimonialmente hablando, familiarmente hablando y empresarialmente hablando. Seremos las personas fracasadas, porque el contexto nos lleva a un resultado. Aleluya.
el contexto nos lleva del versículo 18 al 19 y 20. Y eso nos lleva al 21. Y lo demás nos lleva al 22. Y del 22 nos lleva al 23, y el 24, etcétera, hasta el 6:9. ¡Aleluya! Entonces nosotros no podemos separar el versículo 18 ni de lo anterior a él, ni de lo posterior a él. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te estoy diciendo que si nosotros no tenemos cuidado al aconsejar los matrimonios, ellos no van a poder entender la realidad de los asuntos? Si tú no les enseñas, como siervo de Dios, no les enseñas a los esposos jóvenes cómo deben ellos aprender a vivir como matrimonio, que aquí está explicado, pero tristemente nosotros nos vamos a las ramas en vez de irnos al tronco, vamos a anular la gracia. Porque todo esto aquí, hermano, tiene que ver con la gracia y la realidad. La gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. Entonces, si tú no quieres ser un anulador de gracia, explícale desde el principio a los matrimonios que si ellos no se dejan llenar del Espíritu de Dios en su espíritu, y aquí está la fórmula, cómo se llenan, si no iglesian, si tú no iglesias, jamás podrás ser ministrado, porque en la iglesia es donde se ministra el Espíritu, es impartir a Cristo por medio de nuestros cánticos, nuestros salmos, cánticos espirituales, por medio de lo que nosotros hacemos en la reunión, es que les ministramos Cristo a las personas, y les ministramos Cristo y más Cristo y más Cristo, y los llenamos de su espíritu. Entonces, hermano, déjame decirte, ningún cristiano puede ser victorioso fuera de Cristo y fuera de la vida de la iglesia. Hay muchos hermanos que ahora en la pandemia ya están bien acomodaditos. Es más, ya ni quieren regresar a las reuniones. Por eso yo les puse hasta un chiste ahí en el Facebook que me gustó, de una nena que jala a la cabrita de la oreja, la lleva jalada, y la cabrita va llorando, pero ella la lleva arrastrada para dentro de la casa, y les dije, así voy a hacer yo con todos los que no quieran regresar a las reuniones. Y me pusieron como 1000 likes. Hasta me felicitaron y dijeron, hágalo, pastor. Bueno, es una broma, ¿verdad? Esto es voluntario. Pero lo que sí quiero decirte es que nosotros debemos aprender a ministrar la pureza de la palabra. Muy bien, muy bien. Entonces nosotros aquí tenemos tres categorías que Dios incluye en el andar digno. Te lo voy a volver a leer. Capítulo 4 de Efesios y versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primero hay que ser dignos y después tienes que entender que es tu vocación, tu profesión. Hay una manera de conducirse uno en la vida de la iglesia. Pablo se lo dijo a Timoteo, mira bien cómo te conduces en la iglesia. Porque fíjate pues, aquí hay tres categorías. En Efesios 5. Está la de marido y mujer, está la de padres e hijos, y la de patrones y trabajadores o amos y esclavos en la antigüedad. Ok. Lo que significa que todos nosotros tenemos que ser llenos en nuestro espíritu del Espíritu de Dios es que en todas nuestras relaciones humanas nosotros tenemos que ser personas maduras. Tenemos que ser personas que caminan dignamente. Y aunque hoy no voy a tener tiempo para meterme a la relación de los hijos con los padres, ni de los patrones con los trabajadores, por lo menos quiero en los minutos que me restan, porque ya se me fue el tiempo. Pero recuérdate que siempre el hermano Carrillo tiene que poner un fundamento para poder decir en 10 minutos lo que te quiero decir. Y por eso los que no escuchan mis mensajes hasta el final,
siempre se quedan con hambre, porque mis mensajes en los últimos 10 minutos, no tampoco te digo eso para que solo me escuches los 10 minutos, porque los 10 finales, porque entonces no vas a captar tampoco, porque las bases se ponen para decirse lo que se dice. Y como dijo aquel, lo que tenía que decirse se dijo, y se va a decir siempre. Entonces, viviendo en una relación de marido y mujer, Pablo nos da todos los detalles, y nos muestra lo que es una vida digna delante de Dios. Y que tenemos que entender que si nosotros queremos cumplir todos los requisitos, nosotros necesitamos vivir conforme a la verdad y por la gracia, porque la gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. Además, en el capítulo 5, también se nos dice que debemos de andar en amor y en luz, y después dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. En nuestro espíritu. Ahora, fíjense que Pablo define aquí esas tres categorías. Y si queremos hablar de la primera, porque esa es la que voy a cubrir nada más hoy, la relación entre marido y mujer. Fíjate que Dios quiere que nosotros estemos llenos de Él, y eso es que Él se ha impartido en nosotros. Si Dios se ha impartido en nosotros, nosotros estamos llenos. Ahora, la razón por la cual en este pasaje se nos dice que tenemos que estar llenos del Espíritu para aprender a vivir con nuestro esposo y con nuestra esposa es porque esto no es nada externo. La vida de la iglesia, el llamado digno, no tiene que ver nada con lo externo. Lo externo es doctrina. Por eso ustedes me pueden oír a mí hablar fuerte contra la doctrina, porque la doctrina solo sirve para que uno empiece su vida cristiana. Y por eso Dios le dice a la iglesia que tiene que madurar. Las iglesias que no progresan son las iglesias que tienen a Cristo solo como doctrina. Y son mega iglesias. Quiero que sepas, mega iglesias, miles de hermanos, pero todos niños en Cristo. ¡Todos! Tú los ves que ahí en esas mega iglesias están todos los que se están divorciando diariamente. Si tú sacas una encuesta de una iglesia que tiene 3,000 miembros, sácala. Durante el año se divorciaron 150 parejas y se casaron 250. Pero el otro año se van a divorciar 200 parejas y se casaron 400, se divorcian 300, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos enseñar la Biblia. Y nosotros encaminamos a todos nuestros jóvenes al fracaso total. Ojalá que Dios te hable, mi hermano. Porque de acuerdo a la palabra de Dios hay una fórmula de cómo uno puede caminar dignamente. Pero si no la descubres, hermano, si no la descubres, tú mismo vas a fracasar. Yo le doy gracias a Dios porque tengo 44 años de casado y yo conozco la verdad del matrimonio y me pienso morir con la mujer que tengo. Solamente si se me muere mi mujer me hago de otra. Ella me va a decir, no, si siempre me dice, yo ya sé que tú si yo me muero te vas a casar con otra. Y yo le digo así, no hombre, no. Eso es solo una broma, hermano. Regresemos a nuestro versículo, pues. Mire cómo dice, pues. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Fíjate que muchos hermanos creen que han entendido a Pablo, pero no lo han entendido. No te preguntas tú, pero ¿por qué no dice aquí que las casadas estén sujetas a sus maridos? ¿Por qué Pablo le tiene que meter ahí esa palabra? A sus propios maridos. ¿Qué quiere decir que la casada esté sujeta a su propio marido? ¿Sabes por qué? Porque las mujeres tienen un problema bien serio. El problema de las mujeres es que ellas no se sujetan a su propio marido, sino que se sujetan a otros maridos. Ay, hermano Carrillo, ¿qué está diciendo?
Te estoy diciendo que el apóstol Pablo puso esta palabra y investígala, métete a investigar al griego, a las costumbres que habían cuando Pablo escribió todo esto y te vas a dar cuenta que él dijo que las mujeres estuvieran sujetas a sus propios maridos porque las mujeres tienen la tendencia de comparar a sus maridos con otros maridos. Y cuando la mujer compara a su marido con otro hombre, pues claro que ya le está dando lugar al diablo para que se vuelva a divorcio su matrimonio. Allí es la sutileza del diablo. El diablo se mete en esa área y las pobres mujeres ni cuenta se dan, hermano. De la única manera que una mujer no compara a su marido con otro hombre es si está llena del espíritu. Pero si una hermanita no está llena del espíritu, otro varón la puede cautivar. Sí. Y como en el otro lado lo mismo pasa con el marido. Porque aquí, si tú lees, tú te vas a dar cuenta que aquí dice que el hombre ame a sus propias mujeres. Los hombres amen a sus propias mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres amamos a las mujeres de otros. ¿Por qué la mujer le dice al marido, trátame como tratas a la hermanita fulana? Si tan solo me trataras como tratas a la hermanita fulana, dice, yo me sentiría contenta. Y esto sucede en los dos lados, hermano. Hay hermanas que tratan a los hermanos que no son sus maridos, que no son sus propios maridos, los tratan mejor que al marido. Y como dijo aquel mi amigo que estaba aprendiendo a hablar, o viceversa, dice, o viceversa. Que Dios nos guarde, claro que Dios nos guarde. Necesitamos que Dios nos guarde, porque la mujer se debe sujetar a su propio marido. Ay, hermano Carrillo, pero yo tengo un problema, pastor. Fíjese que mi marido no es cristiano y aquí en la Biblia dice que yo me sujete si es él como Cristo ama a la iglesia. No uses excusas, mi hermana. ¿Quién te mandó a casarte con ese diablo? ¿No fuiste tú la que lo elegiste? Así que ahora no te lamentes. No te lamentes. Ay, hermano Carrillo, pero no te lamentes que tú buscaste ese diablito para que fuera tu compañero. Ahora lo tienes que aguantar. Yo me acuerdo de la hermana Márquez que ya está con Cristo. Dice que cuando la hermana Juanita, que era la mamá de la hermana Márquez, cuando la hermana Márquez venía con la hermana Juanita a quejarse de su marido y todo, le decía, mijita, se me va de regreso a su casa, usted lo escogió, ahora aguántese. Yo estoy de acuerdo, hermano, que una mujer no tiene que aguantar a un hombre si hay violencia doméstica o hay homosexualismo y lesbianismo. Eso es punto y aparte, hermano. Pero si es borracho, si es mal hablado, espérate, ora por él, que Dios lo puede sacar de eso. Ah, hermano, y no lo puede sacar del otro. Difícilmente, hermano. Mi experiencia como pastor me muestra que lo de que es la violencia y el lesbianismo son ministraciones de ángeles caídos y de eso casi no salva el Señor, casi no rescata. No te estoy diciendo que Dios no tiene poder para cambiarlo, porque a algunos sí lo ha hecho, pero yo la mayoría de hermanos homosexuales que han venido a la iglesia donde yo soy pastor por 40 años, gloria a Dios que se han convertido, hermano. Pero Dios los ha recogido a todos. Todos los homosexuales que han venido al ministerio del hermano Carrillo, los hemos ministrado, se salvan, los bautizamos en agua, 6 meses después Dios los recoge. Porque Dios sabe que muchos de ellos no van a cambiar genuinamente de vida y prefiere mejor recogerlos. Ay, ay, ay. Ajúa. Canta y no llores, dice el canto. Con nadie me compares. Mire, hasta los mundanos han hecho canciones, hermano. Yo me acuerdo de una canción y fíjese que yo casi así particularmente ponerme a oír las canciones, ¿no? Las ministraban a mi vida porque donde quiera que pasaba estaban puestas las rocolas. En los países latinos usted vive en una cuadra donde hay una cantina y ahí está la rocola a todo volumen y aunque canta coros en la iglesia, de repente canta coros del chamuco. Y yo me acuerdo que había una canción que decía así, mire, con nadie me compares, es lo que más te pido. Ay, rancherona de aquellas buenas.
De ti sé tantas cosas que tengo que callar. Ah, pero te estoy dando la pureza de la palabra, te la estoy dando, mi amado. La pureza de la palabra es que nadie va a poder sujetarse como esposa si no está llena del Espíritu, porque lo que va a provocar el no estar llena del Espíritu es que empiece a comparar a su marido, especialmente si se le puso panzón y por ahí pasa un muchacho con un six-pack, no de cerveza, sino formado en el estómago, y como casi todos los que van al gimnasio les gusta andar sin camisa. ¡Oh! Andan sin camisa, hoy está de moda, sin camisa, mucho músculo, sexy, puro macho, y las patojas, las muchachas, viéndolos con la baba caída. ¡Ay, qué guapo! Y como ahora en la casa tienen un panzón que parece, dice, sargento, porque tiene su propio pelotón, ya ni lo quiere, hermano. ¡Oh, Señor Jesús, ayúdanos! Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Yo no sabía por qué lo pone en plural, hermano, porque aquí debería decir, y usted, marido, ame a su mujer. Y usted, marido, ame a su mujer, debería de decir aquí. Pero no dice así, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué? Porque cada marido tiene su propia mujer y no la puede estar comparando. Cuando tú comparas a tu mujer con otra hermana, tú le estás abriendo la puerta al diablo y la astucia del diablo va a entrar y entonces vas a empezar a menospreciar a esa reina que Dios te regaló. Hay hombres que no aprecian lo que Dios les ha regalado. Dice la Biblia claramente, el que halló esposa halló el bien y la benevolencia. Tienes que saber que en su soberanía Dios te dio a tu mujer. Dice que hallaste el bien y la benevolencia. El bien y la benevolencia. La bene es bueno y volencia es voluntad. Todo varón que está casado encontró la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que quiero decirte, porque ya se me acabó el tiempo, hermano. 3 minutos me quedan nada más. En estos 3 minutos quiero decirte, mi amado hermano y mi amada hermana, que el andar digno de nosotros como cristianos, el andar digno de nosotros como la iglesia del Señor, aleluya, hermano, tiene que ver con que nosotros, aleluya, como cuerpo de Cristo, como la amada de Cristo, actuemos los varones. Tenemos que actuar como actúa Cristo, mimando a nuestra esposa, mimando a nuestra esposa. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tú tienes que entregarte por tu esposa. Tienes que entregarte por tu esposa, debes de ser dulce con ella, debes de ser amoroso con ella, debes de ser tierno con ella, tratarla con ternura. Es la esposa que Dios te dio. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no comparas a tu mujer con ninguna otra hermana, sino que tú la aprecias. Especialmente yo tengo 44 años de vivir con mi esposa, es la madre de mis hijos. Y cuando yo me casé con ella, yo me casé queriéndola y ahora la debo de querer más porque ya me aguantó ella a mí 44 años y me atiende como rey. Mira cuántos años tengo, 44 casado con ella y me trata mejor que cuando me conoció. ¿Qué te parece? Soy suertudo. Algunos no creen en la suerte, dicen, no hermano, es bendición. Pues quiero decirte que en la Biblia están las dos cosas.
En la Biblia está la suerte y está también la bendición. Así que cuando hables la palabra de Dios, ten cuidado cómo la dices, porque a veces algunos dicen, no, hermano, es mentira, que hay suerte, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces Dios no hubiera elegido al apóstol Matías para reemplazar al que se ahorcó y lo hizo por suerte. ¿Qué te parece? Por lotería. Yo soy feliz. Yo soy feliz. I praise God for my wife. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque el Señor es maravilloso. Si yo quiero andar dignamente, yo tengo que estar lleno de mi espíritu. Ayer te puse el ejemplo del neumático. El neumático tiene que estar lleno de aire, porque si no tiene aire, el neumático no puede ir a ninguna parte. A ninguna parte vas a poder ir sin estar lleno del Espíritu. Si estás flat, si estás flat tire, no puedes ir a ningún lado. Así que en esta mañana he entregado la palabra una vez más. Padre, gracias. He entregado la palabra una vez más a tu pueblo. Te pido que los bendigas, que los guardes, los ayudes. Y hasta mañana. A ver, mi nieta no anda por ahí para que venga y que nos despidamos de toda la audiencia. A ver, venga mi preciosa mujercita. Dígales adiós a todos. Bye. Bye, hermanos. We love you. We love you. We love you. Adiós a todos mis hermanos del cuerpo de Cristo. Hasta mañana.